la voy a grabar y después la voy a subir a la clase, ¿sí? Recuerden aceptar la grabación. Bueno, lo que, lo que vamos a trabajar ahora es un tema que se vuelve muy bonito, pero yo quiero darles las pistas. Vamos a usar siempre la misma eh, coherencia que hemos tenido en las clases teóricas, ¿no? Es decir, siempre primero pensando en lo simple y después nos vamos a ir un poquitito agrandando. Si la pantalla se pone oscura, recuerden que la tablet, viste, por economía de energía se duerme cuando uno no la está tocando. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar hoy el concepto de las hormonas del cuerpo. A mí me gustaría que a ustedes les quede una idea un poquito de la localización anatómica, cómo van a, cómo van a actuar, más o menos cuál es el plan estratégico de las hormonas para llegar a producir su efecto, eh, cómo actúan de acuerdo a la naturaleza química de ellas, y voy a dejar presentado algunos, cómo se estimulan algunos ejes hormonales en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en las próximas clases vamos a trabajar esos ejes un poquito a partir de ejemplos de la vida, un poquito de qué interés tiene considerar los ejes hormonales en el consultorio kinésico, qué cosas te aporta, eh, saber estos temas, ¿no? Entonces, por ahí quizás, a partir de estas clases, ustedes empiezan a tener, a sentir que son temas que conocen o sienten que el cabello lo tienen seco, un montón de cosas que vamos a ir hablando con la profe en estas clases que nos quedan. Y vuelvo otra vez a insistir, el parcial viene muy pronto, se acaba el cuatrimestre, eh, así que nada, hay que poner mucha energía. Bueno, lo que primero voy a hacer, sí, acordate, Agustina, lo que recién comenté, por ahí no estoy tocando la pantalla de la tablet y se duerme, se va a poner en negro la pantalla, ¿sí? Pero eh, mientras estemos comunicados, señal de que está todo funcionando. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es hablar de las hormonas. A ver, esta es la pista para el parcial, una pequeña pista para el parcial. La pista de en cuántos grupos se dividen las hormonas, se van a dividir las hormonas en dos categorías. Las hormonas de naturaleza lipídica y las hormonas de naturaleza peptídica o le- proteínicas, ¿de acuerdo? Que están formadas por aminoácidos y péptidos, ¿de acuerdo? Entonces ustedes recuerden, cuando nosotros estudiamos, que estuvimos en clase, viendo los aminoácidos que tenían esto de la carga interna, la molécula del aminoácido, y que hacía que fuera hidrosoluble, por lo tanto los péptidos también lo son, y por lo tanto las proteínas también lo son. Todo aquello que charlé en clase, bueno, esto es lo que yo pretendo, que todo lo que hemos hablado siempre lo tengamos presente, porque fíjense que esta racionalidad de lo que hemos venido hablando también aplica acá. Entonces, pongámonos a pensar, si una hormona, que es una molécula, ya las vamos a ir viendo cada una de ellas. Si una hormona, que es una molécula, lo que hace la hormona es contactar una célula o un órgano blanco, ¿sí? Donde va a desencadenar efectos. Lleva una señal química para que se produzcan eh, reacciones, para que se produzcan distintos eventos. ¿Cómo logran llevar ese mensaje? Y bueno, dependiendo de la naturaleza química, ustedes piensen siempre en la naturaleza química de la membrana citoplasmática y de las moléculas de las que estamos hablando. Si la hormona es aminoácidica polipeptídica, por lo tanto también es hidrosoluble. Evidentemente, por ser hidrosoluble, ella no va a poder atravesar la capa fosfolipídica de la membrana. Entonces, las hormonas de naturaleza eh, química, aminoácidas polipeptídicas, que son hidrosolubles, ejercen su efecto actuando sobre receptores de la membrana celular. Es decir, que van a actuar a nivel de lo que se conoce como los segundos mensajeros. O sea que, si imaginamos que así a grosso modo lo que yo he dibujado es la membrana, este es el interior del citoplasma.
Por acá está el núcleo de la célula, ¿sí? Cuando la hormona es de naturaleza hidrosoluble, para poder entregarle una señal que inclusive llega hasta el núcleo para que exprese, por ejemplo, proteínas o para que exprese otras moléculas, eh, si ella no puede atravesar la membrana, el único modo de que su señal la transfiera hacia el interior de la célula es haciendo ¿qué? Es contactando un receptor de membrana. Vuelvo a decirlo, porque no puede atravesar la membrana, porque es hidrosoluble. Entonces, actúa a nivel de proteínas de membrana, ¿sí? De proteínas de membrana, en donde la hormona se va a fijar, va a contactarse, y una vez que se contacte, va a provocar una señal que va a involucrar a un segundo mensajero. Uno de ellos es el AMP cíclico, es uno de los tantos segundos mensajeros, que a partir de ahí van a ir desencadenando cascadas de multiplicación y señales que van a ir dirigidas a las distintas organelas, al núcleo, eh, a los distintos destinatarios dentro de la célula para que se provoque o se genere algún fenómeno. Puede ser la expresión de una proteína, la expresión de un receptor, ¿de acuerdo? La expresión de un receptor, por ejemplo. eh, a ver, el ejemplo sería la insulina, por citar alguno. La insulina es una hormona de naturaleza peptídica, por lo tanto es hidrosoluble. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No va a poder atravesar la membrana citoplasmática. Entonces, en nuestras células hay receptores, que son proteínas, que forman parte de la estructura de la membrana, que están esperando que llegue la insulina para que la contacte, se produce una modificación, activa un segundo mensajero, esta es la clave, segundo mensajero, segundo mensajero. Son más que la MP5, hay muchos segundos mensajeros dentro de la célula, ¿sí? Entonces, le provoca una señal a un segundo mensajero y este segundo mensajero es el que va a desencadenar reacciones y cascadas multiplicativas. Entonces, la insulina, ¿qué hace? Actúa a nivel del AMP cíclico como segundo mensajero y una de las señales que va a tener es darle al núcleo la instrucción de que fabrique una proteína transportadora que se va a ubicar en la membrana de la célula. ¿Para qué? Para que reciba a la glucosa. Y este receptor va a permitir que la glucosa ingrese a la célula. ¿Eh? Este es uno de los tantos ejemplos del mecanismo de acción de las hormonas hidrosolubles. Entonces, resumen, las hidrosolubles actúan a nivel de receptores de la membrana, eh, transmitiendo la señal con segundos mensajeros, y estos segundos mensajeros son los que van a provocar la respuesta dentro de la célula. La respuesta es variada. Ya vamos a ir viendo cada eje hormonal, y ahí vamos a ir descubriendo qué produce cada hormona en las células y en los órganos. Bueno, por otra parte, la otra categoría de las hormonas que yo les mencioné, que son las hormonas de naturaleza liposoluble. Entonces, las hormonas de naturaleza liposoluble son hormonas que, ustedes piensen en lo que yo les estoy diciendo, son liposolubles, por lo tanto son insolubles en el agua. Estas hormonas, las vamos a poner así como un cuadradito, liposolubles, al ser insolubles en el agua, cuando ellas van hacia el órgano blanco, obviamente no pueden ir como una gotita de grasa. Entonces tienen que ir unidas a alguien que la transporte. Por lo tanto, ellas tienen una proteína transportadora, ¿sí?, en el plasma sanguíneo.
Es decir, son transportadas por proteínas específicas que llevan y hacen soluble en la sangre sanguínea a la hormona. Entonces, cuando este complejo hormona transportador, proteína transportadora con su hormona, se contacta con la célula, evidentemente la hormona sí es soluble en la membrana y por lo tanto sí la va a poder atravesar. Y cuando llega al citoplasma, un complejo hormona receptor, ¿eh? Acá interno, porque el citoplasma es acuoso, es el que va a ejercer a nivel del núcleo, por ejemplo, las distintas señales para la expresión de respuestas celulares. Resumen, las hormonas hidrosolubles de origen aminosídico o peptídicas actúan a nivel de segundo mensajero, se transportan libres en el plasma sanguíneo porque son hidrosolubles, no atraviesan la membrana citoplasmática y para ejercer el efecto se unen a un receptor de la membrana. Este estimula el segundo mensajero para las señales. Por otra parte, las hormonas de naturaleza lipídica que derivan de los lípidos generalmente son derivadas del colesterol, ¿sí? Son las hormonas esteroidales que derivan del colesterol. Ellas no pueden ir libres en el plasma sanguíneo porque son de naturaleza lipídica. Estas hormonas viajan por el plasma sanguíneo unida a proteínas transportadoras. Atraviesan, porque sí son solubles en la membrana, atraviesan la membrana y ejercen su efecto a nivel intracelular con un complejo hormona receptor citoplasmático. No usan segundo mensajeros. Ellas mismas son las que van, de cierta manera, ejerciendo el efecto en el interior de la célula. Profe, no entiendo a qué se refiere cuando dice órgano blanco. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Porque está muy buena tu pregunta. Hacia ese lugar voy y en el siguiente sentido. Primero, es necesario que comprendamos esto, ¿no? Dos tipos de hormonas, su clasificación y a qué nivel o de qué manera actúan. Esto en el libro ustedes lo van a encontrar como mecanismo de acción hormonal. En los capítulos de Harper van a encontrarlo así, mecanismo de acción hormonal. Es lo que yo acabo de explicar, ¿sí? Eh, la hormona con la señal o a través de un segundo mensajero. Y eso depende de la naturaleza química. Ahora bien, vamos a el órgano blanco o la célula blanca. ¿Qué es eso? Eso tiene que ver con lo siguiente. Las hormonas, cuando se sintetizan y cuando se secretan, van dirigidas de manera específica a cumplir un objetivo. Es así que las hormonas que estimulan a la tiroides, a la glándula tiroides, bueno, van a salir, ya voy a hacer un pequeño esquema, van a salir estas señales, estas hormonas, y van a ir a el órgano blanco que son las glándulas tiroideas. Se van a contactar con las glándulas tiroideas y en las células de la glándula tiroidea van a desencadenar una señal. ¿Cuál va a ser la respuesta de las glándulas tiroides? Secretar las hormonas tiroideas, por ejemplo. Otro ejemplo sería las hormonas de las gónadas. Bueno, ¿cuáles son sus órganos blancos? Y bueno, en la mujer van a ser los ovarios y en el varón van a ser los testículos. Las hormonas, la hormona, por ejemplo, la insulina, que es la que hablé recién, o el glucagón, que la secreta el páncreas. Bien, ¿cuál van a ser sus órganos blancos? Y van a ser todos los órganos del cuerpo, porque recuerden que la insulina tiene como propósito hacer que la glucosa del plasma sanguíneo se meta dentro de la célula y de esa manera baja la concentración. Entonces, va a contactar con cada una de las células del cuerpo para que estas células puedan
internalizar la glucosa y procesarla para el metabolismo. A eso hace referencia órgano o célula blanco, es decir, esta hormona hacia quién está dirigida en nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestro organismo. Entonces, para terminar de armar el mapa así, de tener una idea global de todo esto, lo que yo voy a hacer ahora, voy a empezar un poquito a hablar de dónde se secretan las hormonas, hacia dónde van y por qué mecanismos, ¿de acuerdo? Ya conocen el mecanismo de acción. Ahora yo me voy a concentrar un poquitito en hacer un gráfico muy sencillo y vamos a estar localizados a nivel de la silla turca del esfenoide. La silla turca del esfenoide es en mi cabeza, por acá. Si yo entro por acá al lado de la sien, un poquitito más atrás, y por la base del encéfalo, bueno, ahí donde se junta ese punto en el medio, se encuentra lo que algunos denominan, y lo leen en los libros, la glándula pituitaria. Bueno, vamos a localizarnos en ese punto del cráneo, ¿de acuerdo? En la base del cerebro. Entonces, en la base del cerebro existe una región que más o menos se puede representar de esta manera, y que es un conjunto de células que es el hipotálamo. El hipotálamo es una, esta porción de células que está acá, es el hipotálamo, se denomina así, está conectado con la masa encefálica, y de ahí cuelga una glándula que le llaman la glándula pituitaria, que en realidad el nombre de esta glándula es la glándula hipófisis. La glándula hipófisis está conectada con el hipotálamo a través de una porción que es esta, que se llama el tallo hipofisario. Bien. Hipotálamo, un tallo en el cual cuelga la glándula, el tallo hipofisario, donde se encuentra colgada la glándula que se llama la glándula hipófisis. Esta glándula hipófisis tiene dos regiones. Tiene una que es el lóbulo anterior, y el lóbulo posterior, también conocido como neurohipófisis. Neurohipófisis. Entonces, el lóbulo anterior, que se la conoce también como adenohipófisis, ¿sí? Adenohipófisis, y el lóbulo posterior, que se lo conoce como la neurohipófisis. Bueno, ¿y por qué reciben este nombre? Porque tienen unas características histológicas. Cuando digo histológica es la composición celular, ¿sí? Que es la siguiente. La neurohipófisis se llama así, ¿por qué? Porque está formado por neuronas, pero en realidad, escuchen esta aclaración. La neurohipófisis, el lóbulo posterior, está formada por el axón de neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el hipotálamo se encuentra el cuerpo de la neurona y que en esta porción de la glándula solamente se encuentran los axones. ¿De acuerdo? Recuerden que una neurona tenía axones y dendritas, ¿sí? Eso lo estudiaron en biología en algún momento, ¿no? El axón es la prolongación más larga, que termina en ramificaciones
en donde hay vesículas, hay distintos componentes. Bueno, precisamente en estas neuronas de la neurohipófisis, ¿qué va a suceder? Se van a fabricar, acá las hormonas se van a fabricar en el cuerpo de la célula y van a viajar por el axón hasta quedar acumuladas en las terminaciones axónicas las hormonas. ¿Para qué? Para que cuando hay una señal eléctrica del sistema nervioso, se liberen estas hormonas al torrente sanguíneo. ¿Está bien? Por lo tanto, podemos decir que la neurohipófisis tiene una estimulación neurogénica, provocada fundamentalmente por señales nerviosas. Una estimulación neurogénica. Entonces, hay una estimulación nerviosa e inmediatamente estas vesículas que están allá en el axón se liberan al torrente sanguíneo para distribuirse por el cuerpo e impactar en los distintos órganos. ¿Qué es lo que hay que destacar acá? Y acá hay que destacar que aparecen dos proteínas que son importantes y que generalmente las preguntamos en el parcial. Cuando en el cuerpo de la neurona se fabrica la hormona tiene que llegar a través de este axón, ¿no? De este canal, hasta el extremo, hasta una vesícula. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo van por ahí las hormonas? Y van transportadas por dos proteínas. Estas proteínas se llaman neurofisina 1 y neurofisina 2. Entonces, estas proteínas tienen, la neurofisina 1 y la neurofisina 2, tienen el objetivo de tomar la hormona que se sintetiza en el cuerpo de la neurona y transportarlo a través del axón hasta dejarlo en las vesículas. Más profundo en esto no nos vamos a meter. Es lo básico de comprender por qué se denomina neurohipófisis y qué lo caracteriza. Entonces, recuerden, el lóbulo posterior de la hipófisis está formado por los axones de las neuronas. Bueno, las cosas se sintetizan en el cuerpo de la célula, de la neurona, y viajan por el axón hasta quedar en vesículas. Ahora vamos a mirar cómo el hipotálamo se relaciona con la adenohipófisis, es decir, con el lóbulo anterior de la hipófisis. Bueno, la característica, lo particular y lo distintivo es que la adenohipófisis se vincula con el hipotálamo por un sistema vascular sanguíneo que se denomina sistema porta hipotálamo hipofisario. Tengan en cuenta que podemos reconocer dos sistemas portas en nuestro cuerpo. Uno es el del tallo encefálico, este que estamos hablando, y el otro es el del hígado. Pero, ¿qué es un sistema vascular porta o portal? Es un sistema vascular que se caracteriza porque comienzan capilares, se unen los capilares, forman vasos sanguíneos y vuelven a terminar en capilares. Eso es un sistema porta. Capilar, vaso capilar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es? Voy a tratar de dibujarlo acá en este lugar tan chiquitito. Es un montón de capilares sanguíneos que se van a ir uniendo para formar un vaso que también se va a ir desarmando en capilares. Entonces, eso es un sistema porta. Un sistema vascular portal.
capilar, vaso sanguíneo, capilar. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta de parcial, preguntas del parcial, ¿cómo se vincula el hipotálamo con el lóbulo posterior de la hipófisis? Bueno, a través de un sistema neuronal, a través de los axones. El cuerpo neuronal está en el hipotálamo y los axones en el lóbulo posterior. ¿Qué pasa con la adenohipófisis? Se comunican a través de un sistema portal. Este sistema portal, ¿qué es? Son capilares en el hipotálamo que forman vasos sanguíneos muy pequeñitos que terminan siendo capilares en la adenohipófisis. Entonces, de esta forma, es la manera en la cual se van a relacionar estas dos áreas que estoy describiendo ahora, el hipotálamo y la hipófisis. Chicos, hasta acá se entiende lo que estoy diciendo, porque ahora voy a pasar a qué fabrican, a qué producen cada una de estas regiones. Y ahí voy a empezar a detallar un poquito los órganos, las hormonas y hacia dónde van, como órganos y células blancos, y con eso vamos a terminar la clase de hoy. ¿Por qué? Porque después vamos a hablar de cada uno de estos ejes. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta para hacer. ¿Algo que no quedó claro? ¿Puedo volver? Si me ponen, con que uno de ustedes me ponga OK nada más, yo sigo. Bueno, Santiago, igual va a quedar grabada la clase, así que no te preocupes. Santiago, la clase de hoy es de mecanismo de acción hormonal y estamos viendo el eje hipotálamo hipofisario. Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Así que bueno, de eso se trata. Y les pido que por favor estos capítulos los vean de el libro de Harper. Ahí están muy bien explicados. Bueno, entonces seguimos adelante, ¿de acuerdo, Nahuel? Bueno, recuerden esta organización, yo voy a volver a escribir ahora acá, a dibujar de alguna manera esto que recién acabo de presentar. Pero ahora nos vamos a concentrar un poquito más. A ver, una pausa, voy a leer el chat. Claro, mira, Agustina, la idea es la siguiente. La neurona cuando nace, acuérdate que las neuronas, esto tiene que ver con la biología, las neuronas tenían las dendritas, que eran las ramificaciones con las cuales se comunicaban, ¿sí? Eran las correctas. Y tenían una que es el axón, que se comunica a nivel remoto, ¿no? Este axón, bueno, no puedo dibujarlo con mucha precisión, queda muy grueso, muy tosco, pero siempre es un continuo del citoplasma, es decir, tiene membranas y por dentro hay circulación de cosas. Entonces, cuando estas neuronas nacen, sus cuerpos neuronales nacen en el hipotálamo y el axón lo extienden hacia la neurohipófisis. Entonces, todo lo que fabrica la célula, porque está el núcleo, están las organelas, el Golgi, todas las cosas, todo lo que ahí fabrica, lo lleva por el axón hasta allá, hasta la punta del axón, hasta acá, hasta donde terminan para comunicarse, o para relacionarse, o para secretar las vesículas de cositas, de partículas que tiene, de neurotransmisores, lo que fuera. En este caso de hormonas, estamos hablando de hormonas. Entonces, sí, el concepto es lo que vos decís. La célula, histológicamente, ha nacido en el hipotálamo y ha alargado, por decirlo de alguna manera, extendido su axón por la neurohipófisis y el producto de esas neuronas que están especializadas es fabricar hormonas. Ahora voy a decir qué hormonas se fabrican. Y esto es importante, porque esto va para el parcial. Entonces, vamos, perdón, quedó claro, Agustina, ¿no? Vamos a, ok, bárbaro, gracias.
Vamos ahora a clasificar qué hormonas se secretan desde qué lugar, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a hablar del lóbulo posterior de la hipófisis, vamos a decir que las principales hormonas que se secretan de ahí son la hormona antidiurética, ADH, ¿sí? Hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, y la oxitocina. Creo que se escribe así. ¿Pueden googlearlo a ver si escribí bien oxitocina, por favor? Las dos son con C, creo que sí. Uy, tuve una laguna mental en ese sentido. ¿Lo pueden revisar? Así lo corrijo de último. Entonces, la oxitocina. ¿Alguien que me ayude? Vamos, chicos. Ustedes si pueden googlear ahí que están en una PC, vendría bárbaro. La oxitocina y la hormona antidiurética, o ADH, también conocida como vasopresina. Oxitocina, bien, me equivoqué en la... Me sobra una C. Oh, perfecto, sí. Yo sabía que algo no me cerraba. ¿Así? Oxitocina. Bueno, fueron muy amables, chicos, gracias. Entonces, la oxitocina. Gracias, gracias, chicos, muy amables. Estas dos hormonas son de naturaleza proteica, ¿sí? O sea, polipeptídica. Por lo tanto, recuerden que son hidrosolubles, viajan libres en el plasma sanguíneo. Por lo tanto, van a actuar a nivel de receptores en las células, ¿sí? Piensen un poquito en el nombre. Hormona antidiurética. La diuresis tiene que ver con la orina, con el volumen de orina, ¿de acuerdo? Entonces, la hormona antidiurética o vasopresina, piensen en el nombre vasopresina, vasos sanguíneos y presión arterial. Cuidado, ya el nombre te está diciendo dónde actúa y más o menos qué rol cumple, ¿no? Entonces, lo que hacen estas hormonas van a actuar. Es una hormona, perdón, la antidiurética va a actuar en el riñón, modificando el volumen de orina que uno va a excretar. Por eso es una hormona que se llama antidiurética. Este, digamos que se ocupa de concentrar la orina. Nuestros riñones filtran casi 200 litros de sangre en 24 horas, pero sin embargo no orinamos 200 litros, orinamos un volumen muchísimo menor. ¿Quién ha intervenido en el mecanismo de la concentración de la orina? Y bueno, precisamente la oxitocina. Perdón, discúlpenme, precisamente la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es la que va a intervenir en el proceso de la concentración de la orina. Va a retener el líquido para que no se pierda por los riñones. Pero cuando retiene el líquido, de cierta manera, también está actuando sobre la presión que los vasos van recibiendo, ¿no? Porque el líquido en el interior del vaso ejerce una presión. Así que la hormona antidiurética está relacionada también al manejo de la presión arterial de las personas. Entonces traten de pensar usando lo cotidiano. Vieron que a las personas que sufren de hipertensión arterial se los medica con antidiuréticos o con diuréticos, dependiendo del cuadro que presenten. Bueno, tiene un poquito que ver con esto, con el manejo del volumen de excreción, de eliminación por el riñón del agua, del líquido, ¿sí? La orina, o retener eh, el agua, que no se pierda por riñón. Esto va a depender de distintos estadios fisiológicos, patológicos o de los medicamentos que al paciente se le otorgan como tratamiento. Entonces, la hormona antidiurética a nivel del riñón es concentradora de la orina y tiene un rol importante en el manejo de la presión arterial. Disculpen que estoy medio tomado del pecho. Bien, vamos con la oxitocina. La oxitocina también es una hormona hidrosoluble polipeptídica.
Entonces va a actuar también a nivel de receptores. Pero, ¿qué rol cumple la oxitocina? La oxitocina se la conoce como la hormona del parto. Se ha visto que esta hormona está vinculada al fenómeno del parto porque provoca la contracción uterina para que se produzca el parto, la expulsión del feto, del bebé, del bebé. Entonces, ¿pero qué es lo importante de la oxitocina? La oxitocina interviene en la contracción del útero en el parto, haciendo que el cuello del útero se relaje para que el chiquito pueda atravesar el cuello del útero y hace que el útero se relaje el cuello y se contraiga, ayudándolo al chiquito para que traccione y pueda salir del útero, para que pueda salir por el canal del parto. Entonces ese es el rol de la oxitocina. Bien, ¿qué podemos tomar de lo cotidiano, de lo social? Eh, Quizás ustedes han escuchado o van a escuchar que alguna persona embarazada, la familia, que no llega el bebé, no tiene la dilatación suficiente, la internan para colocarle el goteo. ¿Qué es el goteo? El goteo es un suerito, un suero, es un suero del sachet del suero, que por gotas en ese sachet se dispensa al torrente sanguíneo la hormona oxitocina. Ese sachet tiene una solución con la hormona oxitocina. ¿Para qué? Para promover esto que yo les acabo de decir. Un aumento de la relajación del cuello del útero y para que comience el trabajo del parto respecto de las contracciones musculares uterinas. Entonces, la oxitocina es la hormona que se relaciona con el parto. Ahora vamos al lóbulo anterior de la hipófisis, a la adenohipófisis. Bueno, aparece un fenómeno, ya vamos eh, así dirigidos a ir hacia el final de la clase. Recuerden lo que dije recién, que es este dibujito que hice, el modo en que se relaciona la adenohipófisis con el hipotálamo a través de un sistema vascular. Entonces, ¿qué sucede? En el hipotálamo se secretan factores estimulantes de hormonas liberadoras. Entonces, ahí se generan, se fabrican en las células de esa región del hipotálamo en moléculas que son hormonas estimulantes de otras hormonas, estimulan la secreción de otras hormonas que estimulan la liberación de hormonas. Parece un juego de palabras bastante difícil, pero en el hipotálamo están los estimulantes de las hormonas liberadoras. Miren, vamos a ver ejemplos. Entonces, de esta región van a haber tantos factores hormonales estimulantes como hormonas secreta la adenohipófisis. ¿Y qué hormonas secreta la adenohipófisis? Bueno, la adenohipófisis va a secretar hormonas tales como la hormona vamos a hablar de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, recuerden que es algo que ustedes, de la zona de hipotálamo, hipófisis, se va a secretar la hormona de crecimiento. Es una hormona que como la palabra lo dice, va a estar vinculada al hecho de que nuestro esqueleto óseo y también un poco a nivel de todos los órganos, actúa la hormona de crecimiento y lo hace ¿cómo? Lo hace a través de lo que se denominan factores del crecimiento. Uno hace IGF-2. Factores del crecimiento 1 y factor de crecimiento 2. A ese
A través de esos intermediarios actúa la hormona de crecimiento en todo nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que va a hacer la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento va a hacer que nuestros huesos largos, en la epífisis de los huesos largos que todavía no están cerradas, bueno, el hueso largo se pueda ir extendiendo, ¿sí? Entonces uno crece en altura. También va a promover un poco que los huesos planos vayan creciendo, ¿no? Y así el bebé, el niño, va creciendo proporcionalmente, de manera antropométrica, toda músculo, toda su desarrollo, lo va a ir haciendo gracias a la estimulación de la hormona de crecimiento. Generalmente este proceso de la liberación de la hormona de crecimiento tiene un efecto de aumentar la estatura hasta cerca de los 20 años, más o menos. ¿Por qué? Porque por ahí es cuando ya la epífisis de los huesos largos comienzan a cerrarse, ¿sí? Entonces, ya la fisiología humana va a ir haciendo que de a poco se decaiga, se disminuya la concentración de hormona de crecimiento que se va a liberar. Si bien esta hormona de crecimiento se puede seguir midiendo en la sangre, porque vuelve otra vez a liberarse en el embarazo. Tengan en cuenta que cuando una mujer está embarazada, el feto tiene que crecer hasta que él toma el control de tener su propia hipófisis, su propio hipotálamo. Bueno, la fisiología de la mamá va a ir aportándole todas estas moléculas para que el embrión se desarrolle y vaya creciendo. Entonces, hasta ahí lo fisiológico normal. Pero ¿qué pasa cuando por un tumor secretor, supongamos, se sigue fabricando hormona de crecimiento sin control? Y bueno, si esto sucede, si hay una secreción aumentada de hormona de crecimiento, se va a producir siempre y cuando sea antes de los 18 años, porque todavía las epífisis de los huesos largos no terminan de cerrarse, se va a producir el gigantismo. ¿Está? Estas personas que son extremadamente altas. Pero ¿qué pasa? El gigante es no solamente que es alto, sino que toda su antropometría es proporcional a su altura. Crece tanto en altura como en largo de los brazos, las manos. Es decir, que tienen el aspecto de, podríamos tomar como ejemplo, algún jugador de la NBA, que son personas extremadamente altos, que salen del percentil 75, del promedio de general de las personas, y que son muy altos, pero son totalmente proporcionales. La longitud de los brazos, las piernas, el torso, son totalmente proporcionales. Eso es el gigantismo. Pero ¿qué pasa si cerraron la epífisis de los huesos y este tumor sigue fabricando hormonas de crecimiento? No deja de fabricarse hormonas de crecimiento. Bueno, ya no va a poder estimular de la misma manera estas regiones que permiten extenderse en longitud, y va a pasar este evento a convertirse en lo que se conoce como la acromegalia, ¿sí? Entonces, cuando el gigantismo sigue por la estimulación de la hormona de crecimiento, más allá del momento en el cual se cerraron las epífisis de los huesos largos, esta persona ya no va a crecer más en altura, sino que va a crecer de forma acral. Y cuando hablamos de forma acral, quiere decir que van a crecer los huesos planos. Entonces, esto va a provocar lo que se denomina como la acromegalia. Acuérdense que la megalia es un crecimiento anormal o excesivo de lo que estemos hablando. Acromegalia, estamos hablando de los huesos acrales, un crecimiento acral. Pero también tenemos, ya van a escuchar más adelante, hepatomegalia, que quiere decir agrandamiento del hígado. Van a encontrar palabras como cardiomegalia, es un agrandamiento del corazón, ¿sí? Entonces, megalia es aumento del tamaño. Entonces, ahí es donde aparece la acromegalia. Cuando sigue habiendo hormona de crecimiento, luego de que la epífisis de los huesos largos ya cerró, ya terminó la etapa fisiológica de crecimiento del individuo. Bueno, pero sigue la hormona presente en altas concentraciones, crecen los huesos planos. ¿Cuál es la imagen que ustedes pueden tener
en la mente y el del mayordomo de esta serie de los locos Adams, ¿no? Ese mayordomo que tiene un crecimiento desproporcionado, las manos son más grandes, la mandíbula, la frente se pone cuadrada, ancha, grande, ¿sí? Es decir, crecen los huesos planos, ¿de acuerdo? Estos, por supuesto, todos estos procesos van a llevar a artropatías, a patologías, y quiero contarles que son altísimas la cantidad de pacientes que ustedes van a atender con estos eventos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bárbaro. La hormona de crecimiento es una hormona secretada por estas glándulas. También, ¿qué se secreta? Y se secreta una hormona que es la TSH, hormona tiroide estimulantes. ¿Qué va a fabricar la hormona tiroide estimulante? Va a fabricar, a ver, un factor estimulante de la TSH del hipotálamo, va a llegar por el sistema porta para que la adenohipófisis libere TSH, hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona va a actuar a nivel de las glándulas tiroideas. ¿Para qué? Para que ellas secreten las hormonas tiroideas T3 y T4. ¿De acuerdo? Y acá aparece lo que una de las compañeras preguntó, como el órgano, la célula blanco. Miren, este factor estimulante de hormonas tiroideas del hipotálamo secreta la TSH de la adenohipófisis, llegó ahí por el sistema portal, sale la TSH al torrente sanguíneo. Todas las hormonas de las que estoy hablando son aminoácidas polipeptídicas, son todas hidrosolubles, por lo tanto todas necesitan un receptor de membrana, allá donde actúen, Entonces, esta TSH va a tener como órgano blanco la glándula tiroides, específicamente van a ir ahí. Cuando estimulen a las células de la glándula tiroides, las células de la glándula tiroides van a secretar la hormona T3 y T4, las hormonas tiroideas. Si esta secreción se ve aumentada por una estimulación, se va a producir el hipertiroidismo. Si hay un déficit en la estimulación, se va a producir el hipotiroidismo. Pero, ¿cómo se regula esto? Bueno, se regula toda la secreción de las hormonas, se regula por una clave que se llama retroalimentación. Un mecanismo de retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a medida que se fabrican hormonas tiroideas, estas hormonas tiroideas le avisan a su propia célula: somos muchas, por favor, no fabriques más. ¿A dónde van a ir las hormonas tiroideas? La T3, la T4 van a ir a las células de todo el cuerpo. ¿Qué rol tienen? Son anabólicas. Nos van a hacer que nuestro metabolismo gane nitrógeno, que las células funcionen, que se produzca energía. Anabolismo, que se sinteticen proteínas, que la célula crezca, se reproduzca, se divida. Son muchas señales anabólicas. Pero bárbaro, no puede ser excesiva esa. Entonces, cuando hay mucha T3 y T4, le dice a su propia célula: no fabriquemos más. Pero también le avisa al hipotálamo: no mandes tanto estimulante a la glándula. ¿Por qué no inhibes un poco la concentración de TSH? Bárbaro. Pero también hay otro actor, que es el factor liberador de hormonas liberadoras. También esta concentración actúa a nivel del hipotálamo, dando una señal de inhibición. Dicen del hipotálamo: no tanto, no tanta señal, no tanto estímulo, porque ya somos suficientes. Pero también la TSH le avisa al hipotálamo que ya está en suficiente cantidad también, ¿eh? Es decir, no es solamente que la T3 y la T4 tienen el fenómeno de retroinhibición. No, no, no. Son todas las hormonas de este eje se autorregulan
reconociendo qué concentración tienen cada una de ellas. Cuando este control tan finito, tan delicado, se pierde, aparece el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Pero ya vamos a tocarlo como un capítulo. Sigamos. También, ¿qué secreta la adenohipófisis? La adenohipófisis secreta hormona estimulante FSH y LH. Hormona estimulante de las gónadas, FSH, hormona estimulante de los folículos, y la LH, hormona luteinizante. Todas estas hormonas van a actuar a nivel del sistema reproductor femenino, ¿sí? Estimulando el ovario, ¿de acuerdo? Y en el varón, estimulando el testículo. ¿Qué se van a producir de acá? Y ambas dos van a actuar ahí, ¿sí? Y van a producir las hormonas sexuales, que son la testosterona, los estrógenos, el estriol, el estradiol, ¿de acuerdo? Bien, ¿hay retroinhibición? Sí. ¿Hay retroalimentación? Sí. Se regulan y el principal ejemplo es el ciclo menstrual femenino. Ahí vos ya tenés una vista de cómo se logra un ciclo menstrual. El ciclo menstrual está dado por esto, por la capacidad que tienen las hormonas de estar regulando su secreción. Bueno, vamos a otra más que también se secreta. Voy a borrar la palabra retroalimentación porque me queda sin espacio. Vamos a hablar también de otras. También se secreta acá la ACTH, que es la hormona adenocorticotrofina. La ACTH es una hormona que va a estimular unas glándulas que se llaman las glándulas suprarrenales. Si se llaman suprarrenales, ¿dónde estarán localizadas? Están localizadas encima de los riñones. Pretendamos que esto que estoy dibujando yo son los riñones. Entonces, las glándulas suprarrenales están acá. Están localizadas encima, por encima literalmente de los riñones. Entonces, la ACTH, la adenocorticotrofina, va a estimular a las glándulas suprarrenales. Las suprarrenales, ¿qué es lo que van a secretar? Y van a secretar hormonas tales como los corticoides, el cortisol. Acuérdense que hablamos de corticoides cuando inhibíamos los eicosanoides por allá, ¿sí? Entonces van a producir corticoides, van a producir las glándulas suprarrenales los glucocorticoides, los mineralocorticoides, va a producir la adrenalina, la noradrenalina. Todas estas cosas se van a secretar de las glándulas suprarrenales. ¿Cómo lo van a hacer? Lo vamos a ver en un capítulo especial. ¿De acuerdo? Entonces, para ir finalizando, existen muchos ejes. Esto es un eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, tiroides. Hipotálamo, hipófisis, gónadas. Hipotálamo, hipófisis, suprarrenales. Son ejes hormonales. ¿Sí? Está la hormona de crecimiento. También tienen que tener presente que de este conjunto glandular se secreta la prolactina, que es la hormona que va a estar controlando y participando en la lactancia, la prolactina. Por otra parte, también tenemos otros conjuntos de hormonas que, como se pueden mencionar, por ejemplo, las hormonas que regulan el metabolismo del calcio, como la paratormona que se va a secretar en la glándula paratiroidea. Eso lo vamos a ver aparte en un capítulo especial cuando hablemos de esqueleto óseo. La paratormona, bueno, el páncreas también tenemos, ahí tenemos otra glándula secretora de hormonas, ¿sí? Que tiene como destino células blancas del cuerpo. El páncreas secreta la insulina, el glucagón, ¿sí? Que son hormonas antagónicas. Y con esto que pretendo terminar hoy acá, quiero dejar así este mapa mental de cómo el hipotálamo y la hipófisis regulan
controlan, gestionan las secreciones hormonales de nuestro cuerpo. Entonces, este es un capítulo, hasta acá la clase de hoy, este es un capítulo de presentación, de inicio de las clases que siguen, que vamos a agarrar cada uno de estos ejes hormonales y lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, resumen, mecanismo de acción de las hormonas, cómo se organiza anatómicamente y cómo se relaciona el hipotálamo con la hipófisis, qué hormonas secretan la adenohipófisis, qué hormonas secretan la neurohipófisis o lóbulo posterior. Recuerden que todas estas hormonas de las que estamos hablando son todas aminoácidicas o polipeptídicas, y recuerden que van a ir dirigidas a órganos blancos, como por ejemplo la tiroides, las gónadas, las glándulas suprarrenales, o a células, ¿sí? A células blancos, las del cuerpo en general, todas, ya sean ellas o a través de otras hormonas. Entonces, este sería el resumen de la clase. ¿Cómo se regulan y se controlan? A través de un mecanismo de retrocontrol, que es lo mismo decir retroinhibición, que es una retroalimentación. Lo que se produce regula su liberación. Cuando está en exceso va regulando y va regulando. Entonces, hasta acá la clase. Voy con la consulta de Agustina y ya cierro la grabación. ¿En qué capítulos del libro está? Bueno, en particular, esta clase ocupa 2 capítulos de Harper. Un capítulo que se llama Mecanismo de acción hormonal y el otro capítulo que se llama Hormonas del hipotálamo hipófisis. Son 2 capítulos perfectamente identificados, uno a continuación del otro, en el libro de Harper. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, chicos, no sé si tienen alguna pregunta que ustedes sientan que yo eh, tenga que contestarla así para que quede en la grabación. Si no, ya cortamos la grabación para que no sea tan pesado el video, no sea tan grande. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra? Bueno, viendo que no hay preguntas, voy a cortar la grabación.